Buenos días, vamos con la segunda sesión de este espacio dedicado a la cultura y en concreto estamos con la magna obra de Jacob Burckhardt, que es la historia de la cultura griega. En la última sesión leímos el prólogo que hace Alfonso Reyes en 1943 a historia a la reflexión de la historia universal eh, que se plasma en esta misma edición. Y ahora ya pasamos directamente a la introducción o el prólogo que hace para esta edición concreta Carlos García Gual en el 2004. Tampoco merece detenernos enormemente porque, por ejemplo, empieza en la página 33, la edición que manejamos, con un pequeño resumen biográfico y algunas de sus publicaciones más significativas que ya citamos y ya leímos al atender al prólogo de Alfonso Reyes. Entonces pues simplemente vamos a soslayar para poder avanzar hasta algunos de los comentarios, digamos, más enjundiosos que hace Carlos García Gual respecto a la gran obra que se plantea Burckhardt con, digamos, atender a tantas y tan distintas y desde tantas ópticas diferentes eh, sobre la, sobre la cultura, ¿no? En sentido, pues, efectivamente muy amplio. Dice Carlos García Gual, en la página 36, dice, Burckhardt quería presentar con una mirada amplia y crítica el espíritu griego, lo esencialmente helénico. De acuerdo, aquí encontramos la vinculación, ¿no? De qué es lo propio, digamos, del pueblo, ¿no? Entonces, bueno, esto lo hemos tratado también al comentar y al leer la historia del espíritu griego de Wilhelm Nesle y las fuentes del pensamiento europeo de Bruno Snell en este mismo espacio, en este mismo canal. Y bueno, ahí encontramos, ¿no? Que efectivamente hay algo propiamente helénico y que, digamos, analizar cada una de las hebras que componen ese tejido, digamos, de fábrica propia helénica, pues es extremadamente complicado, pero a su vez muy ilustrador o muy arroja muchísima luz sobre no solo el pasado griego, que por supuesto sí, sino también sobre nuestra propia cultura occidental. Un poco más adelante sigue García Gual y comenta que Burckhardt intenta profundizar en la significación de los hechos de la cultura griega, buscando tras las manifestaciones puntuales el rastro del espíritu griego, lo permanente y recurrente y característico más allá de lo anecdótico. Es decir, se presenta el texto simplemente como una especie de concreción de un universal griego eh, a partir del cual, digamos, podemos acceder, ¿no? A partir del caso concreto accedemos a ese espíritu griego, a eso esencialmente helénico, ¿no? Además, Ernest Cassirer, en su Antropología Filosófica, publicada en el Fondo de Cultura Económica en 1961, respecto a Burckhardt, dice, en sus reflexiones sobre la historia universal, Jacob Burckhardt define la tarea del historiador como un intento de establecer los elementos constantes, recurrentes, típicos, porque tales elementos pueden evocar un eco resonante en nuestro intelecto y en nuestro sentimiento. Un poco más adelante, el mismo autor, nuevamente sobre Burckhardt, nos dice estas palabras. Lo que el historiador anda buscando es la materialización del espíritu de una época pasada. Detecta el mismo espíritu en las leyes y en los estatutos, en las declaraciones de derecho, en instituciones sociales y en constituciones políticas, en ritos y ceremonias religiosas. Para el verdadero historiador, semejante material no es un hecho petrificado, sino forma viva. La historia es el intento de coordinar todos estos disjecta membra, ¿no? Es decir, podría entenderse que lo que a ojos de Casirer, citado por Gual, que entiendo que se adhiere, ¿no? A esta perspectiva, lo que hace Burckhardt, en definitiva, es ir a los textos, a las leyes, a las constituciones, a las formas políticas, a la tragedia, a la épica, y de todo esto sacar el patrón que actúa en una época dada, digamos, a través de lo que nos aparece como tangible. Es decir, es lo que Burckhardt decía de su propia obra, ¿no? Que nosotros ahora lo que estamos leyendo, lo que vamos a leer,
es el tapiz dado la vuelta. Pues es, él lo que hace respecto a la cultura griega es efectivamente dar la vuelta a todos estos testimonios que tenemos, todos estos disjecta membra, es decir, miembros, digamos, desunidos, ¿no? Descoyuntados o esparcidos, y darle efectivamente una forma común, ¿no? Entender cuál es el patrón por el cual todo aquello que nos ha llegado efectivamente trasluce algo como el espíritu griego o algo como, como la esencia helénica. Casirer vuelve a citar a Burckhardt al insistir en el carácter creativo y poético que tiene el oficio del verdadero historiador. Dice, no buscamos en la historia el conocimiento de una cosa externa, sino el conocimiento de nosotros mismos, decía Burckhardt. O sea, decía Casirer sobre Burckhardt. Un historiador como Jacob Burckhardt no se figura que en su obra sobre Constantino el Grande o sobre la civilización del Renacimiento nos ofrezca una descripción científica sobre estas épocas. Ni siquiera vaciló en defender la paradoja de que la historia es la menos científica de todas las ciencias. Avanzando un poco más, en la página 39, bueno, ya Carlos García Gual nos dice, en primer lugar, conviene destacar en la historia de la cultura griega, la obra que nos ocupa, el enfoque amplio y atento a todas las manifestaciones del espíritu griego, desde las instituciones hasta el arte. No hay en esta obra una tesis previa. Y esto es un elemento de gran relevancia para atender, o sea, merece ser atendido a la hora de meterse en la obra de Burckhardt. El efectivamente eh, conceder que no hay una tesis previa que él trata de mostrar y digamos, sobre la cual trata de verter todas sus investigaciones o todo su conocimiento para que le cuadre una tesis que trata de defender, sino que se se da al hecho concreto, tratando de buscar ese patrón oculto y, bueno, lo que conlleve la información o el análisis que se pueda, al que se pueda llegar sobre qué es lo helénico y qué es la cultura griega, pues eso vendrá con ello, pero no parte de una asunción que quiere demostrarnos. Entonces tiene una mirada un poco más abierta de la que quizá en otros autores o en obras de otras características eh, sí está presente y sí en ocasiones la intelección de los testimonios está quizá un tanto viciada hacia el demostrar que la tesis del autor, que suele aparecer al principio, pues esté, digamos, continuada o reforzada por 200, 300, 400 páginas que desde un principio tienen una óptica pues ciertamente sesgada. Esto pues no lo vemos tanto en Burckhardt. Destacó muy bien la significación del mito griego y su influencia en las artes y la comprensión del mundo. Aprecia, dice Carlos García Gual, un fuerte tono trágico en el paso de una época mítica a otra más dominada por la razón. Es decir, Jacob Burckhardt fue uno de aquellos eh, pioneros de los estudios de las ciencias, digamos, del espíritu y en concreto de la antigüedad clásica, más, más puntualmente de la griega, que efectivamente vieron que hubo cierto resquebrajamiento que tardó en restañarse, en soldarse, en aquilatarse entre ese paso de lo mítico o pensamiento, como hemos aducido en otras sesiones, pues mitopoeico o centrado en un elemento mítico divino muy fuerte, hacia ese famoso paso, ¿no? Que llega, digamos, al logos, ¿no? A una razón, a un discurso más argumentado, más, en principio, más lógico o con una relación causal más sólida. Aunque pues ya hemos visto en diversas ocasiones que el mito no carece de una lógica propia y que en ciertos puntos es bastante comparable y parangonable con la lógica, digamos, que aparece con esos tratados lógicos y con esos logógrafos, ¿no? Bueno, continúa Carlos García Gual diciéndonos, indudable mérito de Burckhardt fue destacar el fuerte carácter competitivo que impregna
la cultura helénica, es decir, ese aspecto agonal omnipresente en la sociedad griega. El agón, esa lucha o disputa entre rivales, es uno de los elementos más constantes de la visión griega del mundo, y ese afán combativo va a menudo enlazado al afán de gloria y renombre, ¿no? Pues sobre la cuestión agonal, sobre el carácter agonal de la sociedad, de la cultura griega, pues tenemos varios libros ya célebres, ¿no? Como es el caso de Entering the Agon, que lo tengo por ahí atrás, ¿no? Disidencia y autoridad en Homero, la historiografía y la tragedia, ¿no? Publicado por Barker Elon, o el libro de Lloyd, que dice el Agón titulado El Agón en Eurípides, ¿no? Es decir, ha habido un gran tratamiento, ¿no? Sobre cuál es este papel agonístico, eh, o cuál es la importancia real de la agonística en la sociedad y en la cultura griega, ¿no? Porque además esto pues, nos lleva a una visión del mundo que efectivamente propone partes contrapuestas que pugnan entre sí por adquirir precisamente pues, renombre, gloria, una posición de verdad, una posición teórica sólida, un determinado viraje político u otro, ¿no? Entonces, pues todo este carácter agonal, digamos, recorre, según la interpretación de Burckhardt, pues precisamente toda esta cultura griega, ¿no? Además, respecto al papel, dice en nota a pie de página, nota 2, página 41, dice, con respecto al papel central de lo agonal y su influencia posterior en otros historiadores, es enormemente sugestivo el artículo de Momigliano. L'agonale de Burckhardt e l'Homo Ludens de Huizinga, recogido en Momigliano, sui fondamenti della storia antica, en Turín, ¿no? 1984. En esta misma página 41 hay una subdivisión de esta introducción o del prólogo que hace Carlos García Gual, y se enfoca en el estilo claro, así se llama, así lleva por título o por subtítulo el prólogo, el estilo claro y la intención humanista de Burckhardt, que nos dice prácticamente eh, cuáles son las características propias de la forma de investigar y de la forma de enfrentarse a estos estudios de lo clásico, ¿no? de lo griego. Nos dice el autor. El extenso trabajo de Burckhardt no fue bien recibido en el momento de su edición por ciertos importantes historiadores del mundo griego, pero la condena más rotunda vino expresada por el más autoritario maestro de la filología clásica, Ulrich von Wilamowitsch Moellendorff, ¿no? Aquel que unos cuantos años antes había anatematizado, disculpen, en tres sarcasmos el origen de la tragedia, ¿no? Con su publicación Zukunft Philology, ¿no? Si no recuerdo mal. Según Wilamowitsch, la historia de la cultura griega de Burckhardt no existe para la ciencia. Son palabras textuales citadas de Wilamowitsch. Eh, Esto se contrapone un poco, ¿no? Con aquella visión de Nietzsche de que había que levantarse, creo que decía levantarse y acostarse leyendo el Cicerón de Burckhardt, ¿no? El reproche se fundaba, según estos críticos, en que Burckhardt parecía ignorar los progresos de la investigación histórica y filológica de los últimos 50 años, y desde el punto de vista de los eruditos y especialistas no les faltaba razón. A su vez, eran ellos quienes se equivocaban al no apreciar la perspectiva adoptada y confesa por el historiador de Basilea, que nunca tuvo la pretensión de escribir para los profesionales de la Altertumwissenschaft, ni hacer alardes de erudición. Esto ya apareció en el prólogo de Alfonso Reyes y lo veremos en la introducción que hace Burckhardt, o bueno, que se considera la introducción a estas lecciones de historia de la cultura griega, en las que él se desmarca muy claramente de estar haciendo algo filológico. Entonces, estas acusaciones de la filología a un autor que está tratando de construir una aproximación o un sistema, digamos, de interpretación de lo griego, o tratando de identificar cuál es la esencia griega, si bien omitiendo algunos descubrimientos, algunos avances filológicos, pero que admite que no está haciendo filología, y que además lo dice, lo veremos,
en la siguiente sesión, él dice que su obra no es para avezados en filología. Por supuesto, esta gente pues puede ir a leer a Vilamovich, pero los que le leen a él, los que van a sus clases, están yendo efectivamente a un catedrático de historia en Basilea, no a un filólogo clásico, ¿no? Como sí dio clases Friedrich Nietzsche en la misma Universidad de Basilea. Entonces, bueno, se pueden comprender estas acusaciones de Vilamovich, pero bueno, son un poco cuestionables, aunque se puedan entender, son cuestionables. Bueno, un poco más adelante dice, página 42, dice, frente a la concepción positivista del historiador que pretende reflejar la realidad objetiva, lo que sucedió como sucedió, que diría Ranke, él se acoge a lo que podríamos llamar una perspectiva humanista del legado antiguo y su significado actual. Es decir, qué podemos comprender y qué nos hemos quedado de aquello, ¿no? Que hemos incorporado en tanto que hombres descendientes de aquellos griegos a nuestra cultura, a nuestro acervo, qué es lo que llevamos en la espalda, ¿no? Sobre qué pilares, sobre qué hombros de gigantes estamos montados, ¿no? Esto, por supuesto, pues en fin, es una visión pues, propia y característica de Burckhardt que quizá en algunos puntos pueda criticarse, como en el caso de Vilamovich, pero bueno, desde mi punto de vista, lo positivo que tiene Burckhardt es que ya en la introducción te dice para quién no está hecha esta obra y si te quieres acercar a ella o a las lecciones, porque ya sabemos que la obra pues, fue editada posteriormente por su sobrino, etc. Si te quieres aproximar a estas lecturas o a estas lecciones de Burckhardt con una pretensión de conocer el detalle filológico, pues por supuesto estás errado, estás equivocado y no lo vas a encontrar porque no es su pretensión. Es un historiador, no es un filólogo. Aunque, cabe decirlo, ha leído más textos y veremos cuál es su posición respecto a los textos, respecto a la lectura. Todo esto lo veremos en su propia introducción. Ha leído más textos que griegos y romanos latinos que diría casi cualquier filólogo actual y por supuesto de las generaciones próximas, ¿no? Entonces, bueno, si bien no era Vilamovich, no pretendía serlo. Esa es la cuestión. Esa es la cuestión, ¿no? Mientras que, pues, Nietzsche sí que es cierto que ya se sabe que Vilamovich, como leímos, cargaba sus tintas contra el origen de la tragedia griega o la tragedia clásica de Friedrich Nietzsche, pero porque Nietzsche sí tiene una cantidad enorme, que me parece que está en un tomo de más de 1000 páginas, de, digamos, estudios filológicos, mientras que Burckhardt pues no es el caso, entonces no se le puede, digamos, aplicar la misma vara de medir a un estudioso que pretende hacer filología aunque sea a su manera, con otro estudioso que pues, es un historiador que no pretende en ningún caso y él mismo, digamos, reconoce no estar haciendo filología. Bueno, si nos vamos a la página 47, eh, Burckhardt recomendaba, con palabras que hoy quizá parezcan de sabor humanista, la siguiente aproximación. Leo la cita. Es menester dejar en claro el lugar que corresponde al espíritu griego, colocado entre Oriente y Occidente. Todo lo que hicieron y padecieron los griegos fue libremente y de otra manera que los pueblos que los precedieron. Son originales, espontáneos y conscientes allí donde todos los demás están dominados por un tener que más o menos sombrío. Es decir, por un tener que, ¿no? Por una obligación que oculta cierta, que está, digamos, transida, ¿no? O tiene sus raíces en ciertas sombras, a esto se opone cierta libertad característica del griego, ¿no? Como el día del oji, ¿no? La capacidad de decir que no, propia, digamos, del espíritu griego y de quizá elaborar su propio camino, ¿no? Bueno, sigo con la cita de Burckhardt, dice, por esto se nos presenta en sus creaciones como el pueblo genial de la tierra, a pesar de sus fallas y sus dolores. Recordemos este genio que es característico de un pueblo, ¿no? De ese carácter, ¿no? Comentábamos en otra ocasión, en otro espacio, sobre ese Volksgeist, ¿no? El espíritu del pueblo, cuál es el carácter, lo propio, ese geniecillo propio que está ínsito en cada uno
en cada uno de los hombres que pertenecen a una cultura, a un pueblo concreto, ¿no? Dice Burckhardt, en todo lo espiritual, los griegos han llegado a aquellos límites que la humanidad nunca podrá perder de vista, por lo menos con su reconocimiento y apropiación. He aquí la razón por la cual este pueblo se ofrece en estudio a toda la posteridad. Quien quiera sustraerse a él, retrocede. Todo el conocimiento posterior que poseemos del mundo no hace sino seguir tejiendo la tela empezada por los griegos. Esta misma metáfora de la tela es la que teníamos, por ejemplo, en la introducción que hace Bruno Snell a su propia obra Las fuentes del pensamiento europeo. Es decir, es un tópico, digamos, dentro de los propios estudios de la antigüedad, si no quiere decirse filológicos, porque aquí ha habido un distingo, eh, el reconocer que estamos tejiendo la misma tela que los griegos. Digamos, seguimos con con aquella labor de Penélope de tejer, simplemente que quizá a mi pesar y al pesar de Burckhardt si estuviese vivo, estamos retrocediendo porque se ha, digamos, tomado una deriva de sustraernos como pueblo a nuestro pasado griego y a los avances del espíritu griego. Entonces, digamos, estamos empezando a dar, se está empezando a deshilachar este gran tejido de 2500, 2800 años de antigüedad, ¿no? Con todo lo que ello, digamos, conlleva. Bueno, hasta aquí la introducción de Carlos García Gual, escrita en Madrid en diciembre de 2004. Nos vemos en una siguiente sesión en la que ya leeremos la introducción que hace Burckhardt, o que se toma como la lección introductoria a sus propias lecciones, a lo que hoy en día pues, está editado como la historia de la cultura griega. Bueno, muchas gracias y hasta la próxima.